Pues ponemos en marcha ya los contenidos de esta edición de Enredando, la 823. Ajá. Y la primera sección, el que tiene el honor de inaugurar las secciones este año natural, es efectivamente, pues con esta sintonía, la Asociación Euskal Hack, y en su nombre Robert, que ya viene por aquí para traernos pues bueno, algo de contenido de ciberseguridad. Arratsaldeon, Robert. Arrastión, por decir algo, porque hemos empezado el año más bien fresquitos. Más bien fresquitos y con necesidad de ponernos a resguardo, la verdad. Hola, Robert. Sí, sí. Ahora que lo dices, de hecho, ponerse a resguardo, protegerse, es una de las cuestiones habituales en todo lo que hablamos sobre ciberseguridad, también con nuestros datos, ¿no? Con nuestros propios ficheros, nuestra información. Y al hilo de ello podemos hablar hoy de copias de seguridad, ¿no? Pues sí, es una propuesta muy interesante y evidentemente recojo el guante. Perfecto. Creo que tendríamos que intentar definir primero qué es una copia de seguridad. No sé si también podemos definir qué no es una copia de seguridad, pero por situarnos, cuando hablamos de copias de seguridad, ¿de qué hablamos? Bueno, por darle un poco de contexto de ciberseguridad, al final una copia de seguridad afecta a la disponibilidad y a la integridad de los datos, ¿no? Especialmente la integridad. O sea, que cuando yo voy a abrir esa foto de la boda que tengo desde hace 30 años, pues se abra y se vea bien, ¿no? Entonces es un poco conseguir que esa foto nos acompañe allá por donde pasamos, ¿de acuerdo? En el mundo de la pyme o en el mundo de la empresa tiene mucha más delicadeza, ¿no? Pues porque al final de esos datos que guarda una empresa probablemente dependa su futuro. Y en el caso de, pues eso, de la gente particular como nosotros, pues ya te digo, las fotos, los archivos, los trabajos del máster, ese tipo de cosas que pues nos puede afectar al día a día, pero igual que la pérdida puede tener un poquito de valor sentimental su pérdida, ¿no? Más o menos en función del sentido que seamos, pero bueno, no es tan grave como el caso de una empresa. Al final, una copia de seguridad va a ser una réplica de la información que tenemos, ¿no? En otro lugar, ya sea en otro lugar físico, en otro disco, en otro lugar lógico en general, para que cuando le pase algo a esa información original podamos recurrir a esa copia, ¿no? Básicamente, a ver, por situarnos un poco, ¿no? Igual valorar los riesgos de ciberseguridad, de qué va a ser de la IA dentro de 3 años, ¿no? Si va a aparecer Terminator y va a acabar el mundo, pues es muy complicado porque con la información que contamos pues no podemos hacer un análisis de riesgo en condiciones. Pero suponer que ese disco duro que tienes, ese USB externo en muchos casos, o el disco duro de tu portátil en el que tienes la única copia de los datos de cierta información va a fallar, es extremadamente probable. Y de hecho, yo creo que si no es ya, toda la gente que nos está escuchando va a pasar por un proceso en el que va a tener que recuperar los datos porque el soporte original, entendiendo soporte original como el portátil, el CD, el disco duro externo en el que están los datos, pues ha cascado. Entonces, lo que supone una planificación de copia de seguridad es prepararnos para cuando eso ocurra. Y ya os digo, es un para fijo, o sea, nos va a pasar tarde o temprano. Igual con datos menos importantes, pero nos va a pasar. Entonces, al hilo de lo que decías, bueno, pues hay ciertas estrategias como muy aceptadas, igual de aplicada cumplimiento en una pyme o en una empresa, pero que también para particulares, pues podemos usar, que es, por ejemplo, la filosofía 3-2-1, ¿no? Y es tener el soporte original y 2 copias más en 2 medios diferentes, entendiendo medio pues como el disco duro externo y la nube, o el disco duro externo y un CD, o el disco duro externo y yo qué sé, y una unidad de cintas, si estamos hablando de una pyme, y en una ubicación geográfica diferente. Esto es, no tengo todas mis copias de seguridad en casa, pues porque si tengo la mala suerte de tener un incendio, pues me pierdo los datos, ¿de acuerdo? De hecho, dentro de los grandes fallos de la historia de las copias de seguridad, no sé si os acordáis, igual gente que no sea muy técnica no, pero ya se lo cuento yo, que OVH, que era una empresa que daba servicio de nube en internet muy muy potente, tuvo un incendio. Y bueno, en este caso la política de dispersión geográfica eran 2 pabellones contiguos. Hubo un montón de empresas que no volvieron a levantar sus páginas web ni su infraestructura en nube porque se quemó en el mismo incendio. Pues un poquito, aprendiendo de lo que ya les ha pasado a otros, esto de la dispersión geográfica es esa. Que a nosotros como particulares muchas veces nos vale el móvil y la nube. Pero bueno,
que no es buena idea poner todos los huevos en la misma cesta, que esto ya se decía en tiempos de que se cazaba con lanza, ¿vale? Al final, efectivamente, si nos pasa cualquier cosa en el sitio en el sitio físico, la ubicación donde tenemos los datos, pues viene bien tenerla en otra ubicación. Sí. Robert, a cuenta de esto te quería preguntar una cosa así como muy concreta, porque una de las recursos más sencillos para tener los datos ahora mismo en casa es tener un NAS, que al final es un producto, sobre todo los que vienen ya en este formato más pequeño, es un producto como muy todo en uno que te da un acceso muy fácil a los datos desde cualquier sitio, desde tu red local, pero también desde fuera. Y muchos de ellos tienen varios discos que, depende de cómo se configuren, pueden replicarse entre ellos o pueden, trabajar juntos, ¿no? Para tener o más disponibilidad de espacio o que, protegerse ante este posible fallo de hardware y que haya otra réplica. Aún así, tendríamos que pensar en implementar otra medida, o con estas NAS que se autorreplican solos, digamos, lo podemos considerar suficiente. Pues mira, es una pregunta muy interesante, porque ya os digo, siempre es analizar el riesgo al que nos podemos enfrentar, ¿vale? Tema de NASes, de lo que me estás hablando, de cuando los discos pues pueden repartir la información entre varios discos para minimizar el fallo de uno de estos equipos, ¿no? Uno de estos discos. Es de la tecnología RAID, que en RAID 5, RAID 1 se puede mirar, ¿no? Y cuando configuras el NAS, muchas veces el asistente te va diciendo qué opciones tiene y es más que suficiente para un usuario doméstico. Muchos de estos NAS, además, tienen la suerte de, cuando compras el NAS, te dan un cierto alojamiento en la nube del fabricante, con lo cual ya no solo sería el soporte original, tu PC, tu portátil, tu Mac, el NAS, sino que además tendríamos esa parte de nube que, mira, pues ahorraría esto de la ubicación geográfica. Pero en el caso de una pyme, en el caso de una empresa, el tema del NAS para mí es delicado. ¿Por qué? Da mucha disponibilidad a la hora de recuperar datos, pues porque los tienes al alcance de la mano, no hay que ir a un soporte externo, descomprimirlo, un proceso de recuperación que pueden ser lentos. Pero muchas veces hay configuraciones, y esto ya te digo que también es la voz de la experiencia, en la que ponemos el NAS en la misma red que nuestros equipos de trabajo. ¿Y qué es lo que pasa? Ante un ataque de informático ya más sofisticado, con doble comilla, como puede ser un ransomware, nos podemos encontrar que, de la misma que cifran nuestros equipos en la red, pues también nos cifran nuestra copia de seguridad, con lo cual NAS me parece una idea súper buena y es una opción súper eficiente para usuarios domésticos. Para una pyme, ojo. Y luego también, pues aquí vamos a una de las maldiciones que tiene la informática moderna, ¿no? Se han dado casos con marcas muy famosas de NAS que estaban expuestas a Internet, porque además hacían un poco como de nube privada, que han tenido vulnerabilidades gordas, y normalmente los NASes no los operan usuarios avanzados. Entonces, a raíz de ese NAS que tengo expuesto en Internet con una vulnerabilidad conocida, pues lo que he tenido es una intrusión en mi empresa, en mi casa o en el sitio en el que sea, ¿de acuerdo? Con lo cual, siempre hay que valorar qué ventajas me da y qué riesgo. Pero bueno, en general, como idea para un usuario doméstico, un NAS, bien comercial, bien una distribución de Linux en un ordenador viejo, es una idea estupenda, vamos. ¿Y alguna otra cuestión que creas que podemos subrayar del tema de las copias de seguridad? Hombre, quiero decir, para mí, por ejemplo, ya a nivel más profesional, una opción muy muy buena si no tienes un gran volumen de datos, o para aquellos datos que son especialmente sensibles, son las cintas. Las cintas LTO, que tienen una capacidad de bastantes gigas, teras de hecho. Y bueno, pues para una pyme creo que es una solución razonablemente económica y que nos permite, de una manera bastante fiable, tener esos datos separados, poder hacer llevarnos una cinta a casa o llevarnos una cinta a un sitio seguro y garantizar ese 3-2-1 que tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, sí que es una idea que hace unos años empezaron a estar en desuso, sobre todo por un tema de capacidad, pero la realidad del ransomware y la realidad de lo que vivimos hoy en día en la informática, pues nos está haciendo a muchos administradores de sistemas volver a ese tipo de configuraciones muy básicas, muy sencillas, de nuevo de cuando la informática iba con carbón, pero que ha demostrado ser muy eficiente a lo largo del tiempo.
Porque efectivamente las cintas, que son cintas magnéticas al fin y al cabo, pues bueno, tienen esa capacidad mucho mayor que un disco, y además el propio formato es relativamente barato, no es que sean un hardware muy caro. Los lectores sí que es cierto que tienen su precio, pero puede ser efectivamente para entornos empresariales una muy buena opción para tener una copia, además un poco offline, ¿no? Que no esté, que no sea Sí, como los servidores o como los NAS, que está ahí como conectado siempre a eso la es. red, tenerlo pues en una estantería y poder echar mano de ello cuando tengamos algún problema. Pues Y luego además, dime. perdón, se me ha olvidado decir que también es otra cosa importante, que es que meter y sacar una cinta sabe, desde el usuario más avanzado de informática al que llega a la empresa y sabe, estaba todo, viene de la máquina de escribir. Sí. Es un procedimiento que se puede compartir entre muchas personas y no hace falta un gran conocimiento técnico, que también es un añadido, porque si a gente que se dedica a cualquier otro aspecto, ¿sabes?, de la empresa, encima le pones algo complejo, que tiene que aprenderse 15 credenciales, que tal, que cual, pues probablemente vayamos de camino a tener un susto. Mientras que una cinta, pues es muy sencillo, meter y sacar una cinta sabemos todos. Pues mira, es un concepto que también bueno, nos queda como aprendizaje para ver que no solo los formatos de disco nos valen para copias de seguridad y la nube por supuesto, sino también esos formatos de cinta. Pues Robert, yo creo que como pequeña introducción a las copias de seguridad nos ha quedado muy redondo, así que solo nos queda recordar que esta sección llega de la mano de la asociación Euskal Hack. Pues sí, eso es. Para cualquier cosa nos podéis encontrar en info@euskalhack.org o en Twitter @euskalhack, X o como se llame ahora, que yo ya estoy muy mayor. Y nada, pues nada, invitaros a que nos sigáis, pues porque de vez en cuando hacemos divulgaciones de muchos tipos, y habitualmente gratis, y bueno, pues puede interesar, si alguien está interesado en la ciberseguridad, pues que se acerque a nosotros. Efectivamente, una asociación centrada en Euskadi, relacionada con el tema de ciberseguridad. También tenéis la web euskalhack.org. Pues Robert, es que ricasco y Muchas en un mes gracias. seguimos hablando de ciberseguridad. Muy bien, es que ricasco a vosotros y nada, que a ver si templamos un poco el año, que ya os digo, que están los pingüinos desatados. Agur. Agur.